Hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que brota allí de Juan capítulo 17. Y es un mensaje que yo traigo en mi corazón. Es algo que lo tengo muy cerca de mi alma. Y con mucho amor quiero que conversemos, que dialoguemos en el espíritu en este pasaje de Juan capítulo 17. Pongamos un poco de contexto. Nosotros desde comienzos casi del año, de febrero, hemos comenzado una serie basada en el ministerio público de Jesús, donde primero estuvimos hablando de la persona de Jesús, del Rey lleno de gracia. Continuando esa serie, hemos hablado del ministerio del Rey a través de sus discípulos. El Rey te llama y te envía. En ese contexto estamos llegando ya al mensaje penúltimo de esta sesión, donde estamos hablando de que nosotros para hacer misión, el Señor nos llama individualmente, nos capacita, pero nos devuelve a una comunidad, porque el Señor nos llama y nos envía en comunidad. Piensen que tanto la vez que Jesús envió a los 12 como a los 70, como luego en su resurrección, en la gran comisión, está la comunidad de discípulos junto al Maestro, organizada alrededor de Cristo, Él siendo el centro y el Señor de ellos. Y allí Él los capacita, los empodera, los instruye y en comunidad entonces los envía. Fíjense que ni tan siquiera Él al enviar nos envía y solo, sino que nos envía de dos en dos, en la partícula más pequeña de comunidad, pero que haya un distintivo, un ADN, una huella de comunidad en la relación de dos mientras vamos en misión. El Señor quiere que nosotros le sirvamos. El Señor quiere que nosotros vivamos en misión, que proclamemos el Evangelio, pero que lo hagamos en ese contexto saludable de pertenecer a otro, de cuidar de otro y que otros cuiden de nosotros. No hay una sola persona, el apóstol Pablo, ni Pedro, ni Tomás, ningún apóstol, ninguna superestrella moderna cristiana que sea suficiente en sí mismo para estar en Cristo, independiente de la comunidad de discípulos. Yo les necesito a ustedes. Sin ustedes no soy el mismo. Yo les necesito. Yo necesito pertenecer a ustedes. Que las puertas de mi corazón estén abiertas para que ustedes puedan entrar y vivir conmigo la fe. Y tú necesitas abrir tu corazón para que nosotros como iglesia entremos y vivamos contigo la fe. Esto se trata de ser familia, de ser pueblo de Dios, de vivir en comunidad. Iglesia es un concepto que en su propia esencia está en sentido plural. Yo no soy iglesia. Tú no eres iglesia. Nosotros somos iglesia. We are church. Nosotros somos iglesia, porque es asamblea, es pueblo de Dios, es comunidad del reino, lo que es iglesia. De tal manera que el Señor viene y conoce tu nombre y conoce que tú estás inscrito en el cielo y viene por ti, pero viene por ti en el contexto de que viene por toda la iglesia. Y cuando el Señor venga por nosotros, nosotros iremos juntamente al cielo para reunirnos con Cristo en el aire. Y Él nos llevará como novia al Dios Padre y nos presentará sin mancha delante del Dios eterno. Amén. Pero como iglesia. Ahora Jesús está terminando en este capítulo su ministerio. Desde Juan capítulo 13, recuerden, está la última cena, el lavar los pies a los discípulos, está la enseñanza de que no los dejaré huérfanos, sino que le daré el Espíritu Santo, y llega el capítulo 17 diciendo, y habiendo hablado Jesús todas estas cosas, oró. Es en ese contexto, terminando su ministerio de intimidad, que ahora Jesús dice, bueno, yo empecé modelando el ministerio, luego los llamé y los instruí para que hicieran el ministerio. Pero vamos a una tercera etapa donde yo corporalmente no estaré presente,
sino que cada uno de ellos tendrá el Espíritu Santo para hacer lo que yo hice y juntos más de lo que yo fui capaz de hacer, y lo veremos en testimonio en el libro de los Hechos. Pero yo voy a orar porque en mi corazón está este momento extraordinariamente importante en que yo voy a delegar la misión del reino a mis discípulos. Ya voy de pasada de este mundo. Y fíjense que ahora el Señor está diciéndole a sus discípulos algo tan importante. Mi oración por ustedes va a revelar lo que es importante, tan importante para ustedes, que comprendan que están viviendo la fe, están sirviéndome a mí y están sirviendo en el mundo en comunidad. El propósito de ese pasaje del capítulo 17 no es hacer una descripción del pueblo de Dios, pero de una manera secundaria aprenderemos 5 elementos, 5 características únicas de la comunidad del reino, de los discípulos de la iglesia. Y la gran pregunta es, si el Señor está construyendo este tipo de iglesia, ¿cómo estamos colaborando con Él para hacer esa iglesia? Al terminar el mensaje, cada uno de nosotros tendrá más claro por qué estamos juntos y qué propósito tiene Dios para nosotros como iglesia. Y también nos servirá este mensaje para filtrarnos en cómo estamos creciendo, ya no solo en conocimiento, ya no solo en buenas obras, en nuestro desempeño, sino cómo estamos creciendo en nuestras relaciones los unos con los otros. Porque el crecimiento espiritual es multifacético. No es solo conocimiento, no es solo habilidad, no es solo servicio, también es calidad de relaciones y de amor mutuo. Dice los versículos del 1 al 8. Padre, la hora ha llegado. Ven, ya está terminando. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste. Y esta es la vida eterna. Subraya esto: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Subraya esto: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me lo diste, y han guardado tu palabra. Ahora, subraya, han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste se las he dado y ellos las recibieron. Subraya, y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cada una de las frases que yo les dije que prestaran atención destaca lo siguiente: de que como comunidad somos un pueblo con revelación espiritual. Revelación espiritual. Dios, para hacernos a nosotros pueblo, lo hace a partir de revelación de sí mismo. En estos pasajes, en estos versículos, en primer lugar Jesús está diciendo: tenemos vida eterna solo si conocemos al verdadero y único Dios. ¿Qué es la vida eterna? Es la pregunta de decir, como decía el joven rico, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Bueno, no tienes que hacer nada, sino que tienes que conocer al Dios único y eterno. Conociendo a Dios es que tú llegas a la vida eterna. No se trata de nuestro desempeño, sumar A más B para tener C. Se trata de tener una relación con Dios. Él es el Dios eterno, y en una relación con el Dios eterno nosotros recibimos vida eterna. Nosotros somos una comunidad indiferente a todas las demás comunidades, a todas las demás fraternidades, a todas las demás asociaciones, a todas las demás corporaciones, estados. ¿Por qué? En primer lugar, conocemos a Dios. Tenemos a Dios en medio nuestro. Y
Tenemos una relación con Él, un vínculo con Él filial, donde Él es Padre nuestro y nosotros somos sus hijos. Un judío no tiene esa experiencia. Un budista no tiene esa experiencia, ni un hinduista, ni un santero. Pueden tener un ídolo o una idea de Dios, según ellos han concebido, pero no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque para conocer a Dios se requiere una revelación. Cuando nosotros leemos Corintios capítulo 2, nos dice, ¿quién conoció a Dios? ¿Quién puede conocer a Dios? Pablo más allá dice, ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Qué psicólogo nos va a dar un perfil para decir Dios es así, así? ¿Quién va a hacer un psicoanálisis de Dios? ¿Qué universidad nos va a decir cómo es Dios? ¿Qué carrera universitaria nos dice aquí se estudia quién es Dios y al terminar esto lo conoce? No. ¿Qué SpaceX nos va a montar en un cohete y nos va a mandar al tercer cielo para que nosotros conozcamos a Dios? No hay forma de conocer al Dios eterno, al único Dios de la vida, sin que Él tome la decisión de revelarse y de ser conocido. Por eso, en Juan capítulo 1, dice que a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo, que estaba en el seno del Padre, en la eternidad, en esa intimidad de amor con el Padre, Él lo ha dado a conocer. Por eso, la otra frase que yo le dije es que Jesús habló y oró diciendo, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo tú me diste. He manifestado tu nombre. Estas palabras, nombre, no es que el Señor le dijo cómo llamar a Dios, sino que el nombre, lo que está encerrando, son los atributos del carácter de Dios. Conocer el nombre de Dios es conocer cómo es Dios. Veámoslo de esta manera. Cuando en el Antiguo Testamento no tenían ley, cuando en el Antiguo Testamento no existía, en la vida que narra el Antiguo Testamento, no existía un Antiguo Testamento. ¿Cuál Antiguo Testamento leyó Abraham? ¿Cuál es la Biblia de Job? Dime. ¿Cuál fue la Biblia de Moisés? Si él es el que estaba escribiendo mientras experimentaba a Dios. Mientras Dios se revelaba en la historia de los individuos y en la historia de su pueblo, allí el relato de su revelación histórica es lo que se recoge luego como Biblia y Antiguo Testamento. ¿No es verdad? Por tanto, en más de una ocasión, Dios decía, yo hice esto, por tanto seré llamado así. Dios proveyó cordero, y entonces allí donde Dios proveyó cordero, Él fue dado a conocer como Jehová. Oigan, ustedes son inteligentes. El Dios que provee. El Dios que provee. Y entonces allí donde las aguas eran amargas y él cambió el agua amarga por dulce, Él dijo, yo seré llamado allí como el Jehová, Jehová que sanó las aguas amargas. Y así a lo largo de la historia Él se fue dando a conocer según sus hechos, su carácter. Por tanto, ese relato de que hoy podemos tener que Jehová es tu sanador, tu proveedor, tu protector, Jehová es el Señor, Jehová es el único. Todo ese relato, hoy podemos decir que podemos englobarlo como que este es el nombre del Señor. Éxodo capítulo 33, cuando Moisés le dice a Jehová, no me saques de aquí si tu presencia no va conmigo. ¿Sí? ¿Qué quiere? Moisés dijo, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y el Señor le dijo, está bien, te voy a complacer. El Señor lo llevó a su monte santo, lo puso en la rendija de una roca, lo escondió allí, puso su mano sobre él, y dice que mientras se declaraba el nombre de Jehová, Éxodo 33, Éxodo 34, pasó la gloria del Señor. Pero declaró el nombre de Jehová misericordioso, Jehová que hace justicia, Jehová que es fiel en cumplir su palabra. Eso fue lo que fue declarándose.
La gloria del Señor se reveló en los nombres de Él que reflejaban su carácter. Y dice que cuando quitó la mano, Moisés pudo ver sus espaldas. Entonces hay una conexión, y también en los humanos, en las personas, el Señor revela esa conexión directa que hay entre nombre y atributos del carácter. Por tanto, cuando Jesús dice, he manifestado tu nombre, ¿qué es lo que está diciendo? No está dando nombres propios de Jesús, de Jehová, sino lo que está diciendo es, yo te di a conocer a los discípulos. Ellos hoy te conocen porque yo te he dado a conocer, yo te he revelado. Amado hermano, eso que fue la enseñanza de Jesús, ellos la creyeron, y al creerla, entonces tuvieron vida eterna. Amén. Pero no fue un acto único de que la creyeron, sino que dice esta frase, y ellos han guardado mi palabra. Es decir, que Dios se dio a conocer a través del Hijo. El Hijo dio a conocer el carácter del Padre, manifestando su nombre. Y toda esa enseñanza, ellos la guardaron. Ellos la pusieron en el corazón. Ellos lo tenían como un pensamiento recurrente. Ellos lo tenían como un tesoro. Ese conocimiento. Amado hermano, nosotros como iglesia somos una comunidad con revelación. Y amamos la revelación de Dios. Hoy, más exacta y completa en las Escrituras. Nosotros somos una comunidad de un libro donde a través de él Dios se ha dado a conocer en su Hijo Jesucristo. Si algo ha de distinguirnos a nosotros, es el amor por la palabra del Señor. Es el amor por el conocimiento espiritual. El conocimiento que edifica. El conocimiento que santifica. El conocimiento que moviliza todas nuestras prioridades en pro del propósito de Dios. Nosotros somos una comunidad con revelación. En segundo lugar, nosotros somos una comunidad protegida. Protegida. Somos una iglesia protegida. ¿Puede decirlo? Somos una iglesia protegida. El versículo 9 al 16 dice de esta manera: yo ruego por ellos. Ahí hay una oración intercesora procurando protección espiritual. No ruego por el mundo, sino ahora estoy rogando por los que me diste, porque tuyos somos. Todo lo mío es tuyo, todo lo tuyo es mío, he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas esto está en el mundo. Ya yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Somos, amado hermano, una comunidad protegida por el Señor. El Señor es nuestro protector. ¿Por qué es necesario esa acción protectora de Dios en nosotros? Bueno, Él lo dice en diferente orden, lo voy a hablar, pero Él lo dice esto. En primer lugar, porque no pertenecemos a este mundo. No pertenecemos a este mundo. Por ejemplo, en el Día de la Madre, el Señor nos permitió encontrar un ramo hermoso para regalarle a Eliane. Ese ramo traía diversas flores blancas, cuyos nombres yo ni los conozco. Se veía bonito. Y se los regalé con amor. Cuando pusimos las flores,
ella puso las flores sobre la mesa, esas mesas necesitaban una protección, un cuidado, un esmero, una dedicación extra. ¿Por qué? Porque esas flores no pertenecen a la mesa de nuestra casa. Las flores tienen su hábitat natural propio que condiciona su nacimiento, su esplendor, su salud, su vitalidad. Pero la mesa de mi casa no es esas condiciones ideales para una flor. Requiere el cambio de agua, requiere cuidarla del aire, quitarla que se va muriendo, un cuidado y un esmero extra, porque no pertenecen a la mesa de mi casa. Yo no me preocuparía tanto por las flores que están en el jardín, en el patio, aunque requiere también nuestro cuidado. Pero ella está en su hábitat, tiene alimento constante, y allí el Señor nos permitió que creciera. Ahora nosotros como iglesia, amado hermano, una vez que venimos a Cristo, nosotros no pertenecemos a este mundo. Estamos en un contexto que todo es desfavorable. Las escuelas no nos van a estimular a la fe. Los líderes políticos y sociales no van a modelar el carácter de Cristo. Aquellos que son influencers en las redes sociales no nos van a estar apuntando a Cristo. Nuestro propio corazón está habituado y condicionado a las cosas que a veces son enemistad contra Dios. De tal manera que todo en nosotros, alrededor de nosotros, lo que nos está exponiendo continuamente es la forma de pensar anticristo. Y nosotros necesitamos la intervención de Dios que nos proteja y nos guarde en la fe para ser preservado para la eternidad. Y sin esa acción protectora de Dios, mira, amado hermano, nosotros no daremos ni un paso a favor de nuestra santidad. Ni un solo paso. Se necesita una provisión de la gracia de Dios, una providencia divina que continuamente está trabajando en nuestra salvación, cuidándonos y guardándonos y protegiéndonos, salvos. Salvos. Miren, Jesús usa esta frase también: guárdalos en tu nombre. ¿Por qué? Porque si ya dijimos que el nombre es la gloria de Dios, es el carácter de Dios, la manera en que somos salvos. ¿Cómo somos salvos, Manuel? Dice, y esta es la vida eterna. Bueno, la manera en que somos salvos es la manera que nos guardamos en salvación, que Él nos guarda en salvación. El conocimiento nos da la vida eterna, y el conocimiento, esa relación personal con Dios, es la que nos preserva en salvación. Cuando estamos en Él y Él está en nosotros, cuando nos estamos vaciando de nosotros mismos y Él nos está llenando, en ese ocuparnos de nuestra salvación, en la que Él tiene toda la gloria, toda la iniciativa, toda la fidelidad, todo el poder para lograrlo. Mientras estamos en Él, Él nos guarda, salvados y protegidos, en su nombre, por su gloria, por amor a su gloria y su justicia. Dice, amado hermano Pedro, que todo lo que pertenece a la fe, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, nos han sido dados ya por su divino poder. De tal manera, en ese capítulo 1 de Pedro, también nos está diciendo que nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Déjame decirte, nosotros nos montamos en este barquito que va a puerto seguro, a la vida eterna. En este barco hay toda provisión de la gracia para guardarnos santos, salvos, hasta el día que nosotros desemboquemos y lleguemos a puerto seguro en el cielo. Allí Dios está trabajando continuamente y protegiéndonos. He hablado de la protección allí, de nuestra salvación, de nuestra salud, de nuestras almas, pero también como iglesia local Dios protege su iglesia. Mira, amado hermano, por cuántos ciclos y procesos ha pasado la iglesia a lo largo de la historia. ¿Cuántos sistemas
se ha levantado en contra de la iglesia. ¿Cuánta ideología, cuánta herejía? La iglesia existe no por nosotros, existe a pesar aún de nosotros. Estábamos hablando Emanuel y yo esta semana, el viernes en la tarde noche en casa, y él me decía una de las cosas que creo que me afectó a mí en mi adolescencia, porque él nació en un hogar cristiano. En mi adolescencia, para distanciarme un poco de Cristo, fue que lo que yo conocía por instrucción de mis padres acerca del Evangelio no lo veía reflejado en la vida de la iglesia o de los cristianos que veían más a mi alrededor. Jesús es así, el Evangelio nos invita a ser así, y estas son las cosas que debería esperarse de, pero no lo veía. Y déjame decir, le decía a Emanuel, y se lo comparto a ustedes también, para un adolescente esa incongruencia a veces es determinante para tomar una decisión personal de seguir o no a Cristo. Si hoy en día, y eso lo he hablado también con Evi en otro momento, si hoy en día nosotros vemos como algunos que deberían representar a Cristo por la posición que tiene dentro de la iglesia, no nos representan de manera adecuada y eso nos afecta, ¿cuánto más nos podría afectar para un adolescente, para un niño, ver una incongruencia entre lo que se enseña y lo que se vive del Evangelio? Entonces, la protección, lo que quiero decir es esto, que la protección que Dios hace de la iglesia es tal que nunca podremos imaginar la magnitud de su intervención diaria cuidando a la iglesia. Porque Dios tiene que cuidar la iglesia hasta de sí misma. De sí misma. Más allá del mundo, más allá del diablo, más allá del pecado, Dios protege la iglesia y Dios nos protege a nosotros, unidos y en salvación y en su propósito, a pesar de nosotros mismos. En mí hay un potencial para hacer las cosas mal que no se podría imaginar nunca. Y si yo no voy por ese carril, y si yo no efectúo ese mal, es por la gracia de Dios. Y si algo bueno sale de mí, y si algo bueno puedo hacer por ti, es por la gracia de Dios. Y así es la protección de Dios, amado. ¿Comprende la necesidad de esa oración de Cristo y la necesidad que esa oración la sigamos haciendo? Porque somos un pueblo protegido. Mira, amado hermano, para levantar el testimonio de una comunidad, de un grupo, se requiere años y décadas para que tenga credibilidad de buen testimonio un lugar, una familia, una iglesia. Pero para que se eche todo por tierra, un segundo, una mala decisión, una piedra de tropiezo y todo se echa a perder. ¿No es ahora? En un instante. Amado hermano, tienes que comprender esto. Somos una iglesia protegida. La seguridad, la estabilidad, el progreso de la iglesia no depende ni un instante, ni un ápice de nuestra fidelidad, de nuestra integridad, sino de toda la gloria de Dios permanente obrando a nuestro favor. A Él sea toda la gloria siempre. Amén. Somos una comunidad, además, santa, santificada, llamada a ser santa. Somos una comunidad santa. Miren lo que dice el versículo 17 y 19. Santifícalos, léelo conmigo, 17. Juan 17 y 17. 3. Y santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo, y por ello me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Amado hermano, esto sí tenemos claro. En cuanto a la voluntad de Dios, esto es vital. La voluntad del Señor es nuestra santificación. Hay cosas que todavía tú puedes decir: bueno, ¿debo vivir en esta dirección o debo vivir en aquella? Déjame consultar al Señor, que el Señor me guíe.
Hay cosas como, yo invierto aquí o no compro aquí. ¿Compro esto o vendo aquello? Déjame consultar al Señor, a ver cuál es su voluntad para mí. Pero en relación con nuestro carácter, esto está explícito, claro. La voluntad de Dios es nuestra santificación. El Señor nos salva como estamos, pero no nos deja como somos. Él trabaja para reflejar en nosotros el carácter de su Hijo. El Señor está entendiendo lo siguiente: la santidad viene como resultado de conocer la verdad. No hay forma en que tú puedas crecer en tu santidad de una manera saludable, independiente al estudio de las Escrituras. La palabra es el agua que nos limpia. Mira, en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo iba a adorar y ofrecer sacrificio, había un lugar de bronce, una palangana grande de agua provista para lavarse las manos. Por eso esa figura del levantar manos santas y con manos limpias. Debemos presentarnos al Señor en adoración con manos limpias. Pedro toma eso en más de una ocasión y nos dice que nosotros somos lavados mediante la regeneración. Y también hay una alusión a ese lavamiento en el bautismo. Pero ¿qué sucede? Que el Señor nos está diciendo en Juan capítulo 13, aquí más atrás, al principio de esta narrativa, en el capítulo 13, déjame lavarle los pies. Y Pedro, ¿qué le dice? Señor, no, espérate, si la cuestión es que si tú no me lavas, yo no entro. Mira, lávame completo. Dice, no. Ustedes no necesitan, sino, ayúdame en eso, lavarse los pies, porque ya ustedes están. Ahí está la conexión. Lavados por la palabra. Amado hermano, nosotros necesitamos ese lavamiento continuo por la acción de la palabra en nuestro corazón. Nosotros necesitamos conocer más la palabra. Cuando me regalaron una Biblia, no fue mi primera Biblia, pero en una ocasión que me regalaron una Biblia en una relación de discipulado que tenía con un joven de mi primera iglesia, Betania de Remedios, él me escribió en la contraportada de la carátula, aquí decía: la Biblia es la palabra de Dios. Ella te alejará del pecado y el pecado te alejará de ella. El pecado y la Biblia tienen una relación de exclusión mutua. Tú puedes venir a Cristo sucio, con hábitos, creencias, argumentos, actitudes sucias. El Señor viene y trabaja contigo. Y trabaja a través simplemente del poder de su palabra. Cuando tú abres la Biblia, lees y oras sobre ella y te arrepientes y confiesas tus pecados y la crees y la guardas en tu corazón, como dice el salmista: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y como dice el salmista en el mismo Salmo 105, lámpara es mis pies tu palabra y lumbrera. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar. Entonces, la palabra viene a tu corazón y esa palabra ocupa un espacio de creencias, valores y de conocimiento que antes estaba ocupado por principios de este mundo. Lo reemplaza. Y al reemplazarlo, entonces empieza a estructurar nuestra alma para que nosotros pensemos, relacionemos, decidamos en armonía vertical con el reino de Dios. ¿Por qué teníamos esa costumbre? ¿Por qué teníamos esos hábitos? Bueno, porque había un sistema de creencias y de valores mundanos que se había establecido sobre la torre del pecado, que te obligaba indiscutiblemente a proyectar al mundo un estilo de vida que no era de agrado a Dios. Pero llegó la palabra,
renovó el pensamiento, transformó la voluntad y entonces empieza a proyectar en ti el carácter de Cristo, que es la palabra viva encarnada de Dios. El Señor está diciendo esto. Esta comunidad que yo quiero que Dios proteja, quiero que al ser protegida ella prospere en esto, en santidad. La santidad personal va a ser el distintivo atractivo del evangelio que predicamos. La verdad solo se va a comprender y se va a conocer a través de Jesús. Esta es una pregunta interesante. Pilato le dijo a Jesús, pero ¿qué es la verdad? Jesús le había dicho, yo para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dijo, sí, está bien, pero ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Hace mucho tiempo, en los 90 creo, Arjona sacó una canción que decía, ¿qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad de la verdad? La verdad de la verdad que no hay verdad. Y tenía un juego de palabras allí. Y que cada uno tiene su propia verdad. Ok. Lo interesante es que en relación con la verdad, solo aplican que la verdad es relativa en el ámbito espiritual y moral. Pero supongamos que nosotros vamos a una consulta con Eliane y dice, bueno, según mi verdad, esa muela hay que sacarla. Pero esa es mi verdad. Pregúntale a tu abuela, a ver si tu abuela te va a dar el mismo criterio. Entonces, abuela, abre la boca, muchacho. Oye, yo no sé dónde tengo los espejuelos, lo tengo perdido, pero no importa, yo te veo ahí. Ay, pues no, si esa abuela. Eso. ¿Por qué el criterio de una doctora es superior al criterio de la abuela? Porque el campo de estudio, sobre el campo de estudio no tiene autoridad alguna para describir la verdad. Yo podría decirle a cualquiera de ustedes, eso que tú tienes aquí, eso dolorcito aquí, tú lo que necesitas es tomarte un cocimiento y tranquilo, tú verás que eso te va a sentar, que vas a dormir toda la noche. Pero, ¿qué sé yo de eso? ¿Acaso soy doctor? Él me dice, bueno, me siento así, así, así. Digo, mi madre, yo no soy doctor, vamos a ver al médico. Él es el que sabe. Bueno, la verdad, en cuanto a la Biblia, en cuanto a qué es lo importante, cuál es la realidad de Dios y cómo conocer a Dios y cómo relacionarnos con Él, esa verdad solo lo puede dar Cristo. Amado hermano, la verdad pudiéramos decir como aquello que corresponde con la realidad. La realidad es que esa silla tiene 4 patas. Podrá venir Ezra y decir que no sabe contar muy bien todavía y rápido. Ahí hay 3, 1, 2 y 3. Pero porque él lo diga, porque él le pida la misma realidad, no quiere decir que su descripción de la realidad es acorde a la verdad. Amado hermano, nosotros podremos conocer qué es la verdad y nunca defraudarnos, nunca avergonzarnos y nunca creer en mano, solo si nos juntamos a la palabra del Señor. En cuarto lugar, la comunidad nuestra es una comunidad amorosa. La iglesia que está en misión tiene un amor intrínseco, profundo, espiritual, los unos con los otros, que se evidencia en una unidad indestructible en Cristo. Cuando leemos 20 al 23 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Muy bien. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú, la gloria que me diste, le has dado a ellos para que sean, muy bien, uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad.
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Mira, amado hermano, pensemos en serio en cuanto al llamado a ser uno. Pensemos en serio, no románticamente, y no dando por sentado que es así. Pensemos en serio acerca de la voluntad de Dios, igual que es nuestra santificación, también es que nosotros seamos uno. Bueno, cuando nosotros leemos Efesios capítulo 5, nos dice la palabra del Señor. Síganme, por favor. Síganme. Dice la palabra del Señor que Dios quiere que el esposo y la esposa sean uno. Que sean uno. Por tanto, desde el Antiguo Testamento, como dice papá, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ya no será, Jesús añade esto, ya no serán más dos, sino uno. Y lo que Dios unió, no lo separa el hombre. En ese contexto, fíjense, síganme por favor con paciencia. En ese contexto, Pablo está diciendo en Efesios capítulo 5, pero yo digo esto con respecto a Cristo y la iglesia. Es decir, que él, aunque está usando el matrimonio, está dando consejos del matrimonio, su tema no es el matrimonio, sino su tema es la iglesia y Cristo. Y que de manera secundaria, el matrimonio refleja lo que es más importante, que es la unión de Cristo con su iglesia. De tal manera que nosotros somos llamados, que somos la esposa, la iglesia, la comunidad, llamados a llegar a ser uno con Cristo. Nosotros leemos en 2 Corintios capítulo 5 y estamos hablando de ahí que estamos llamados a ser uno con Cristo. Por tanto, no debemos ligarnos ni con el mundo, ni con prostitutas, ni con idolatría, porque ahora estamos uno con Cristo. En ese contexto, tú individualmente estás llamado a ser uno con Cristo. Uno con Cristo. No serán más dos. No será Giovanni y Cristo, sino que Cristo vive ahora en Giovanni y ellos son uno. Eso lo entendemos, ¿verdad? Ahora lo interesante es esto. Que a esa unión perfecta, donde Él te está llamando a introducirte, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos tres son uno. Y te está llamando a ser uno con ellos. Pero me está llamando a mí también. ¿Te está llamando a ti también ahora? Que a yo no, que a todos. Me está llamando a ser uno. De tal manera que no es posible, según Juan capítulo 1, que uno pueda llegar a ser uno con el Señor sin llegar a ser uno con el hermano. Porque si yo soy uno con el Señor y Javier es uno con el Señor, la matemática se cierra. Yo soy uno con mi hermano. Yo tengo que ser uno con Javier. No hay posibilidad alguna, no hay alternativa alguna, no hay variante alguna que nosotros digamos que seguimos al Señor y aborrezcamos a nuestros hermanos. Hay algo ahí que no cuadra. Por eso el Señor está diciendo, quiero que ellos sean uno. Y para el Señor Jesús es claro, tú estás en mí, Señor, yo estoy en ti. Que ellos estén en mí, y al estar en mí, ellos serán uno, los uno con nosotros. Amados hermanos, ¿cómo es posible esto? Bueno, esto es posible de una sola manera: a través del camino de la espiritualidad personal. Lo que atenta con la unidad, más que el diablo y más que el mundo, es nuestra incapacidad de sujetarnos a Cristo.
¿La verdad yo? No porque él hizo, no porque ella dijo, no porque no tuve más alternativa, no porque... No. Cuando nosotros venimos a Cristo y Él nos habla al corazón, Él dice lo siguiente: ámense los unos a los otros como yo os he amado. Y a la manera en que yo los amé, deben amarse los unos a los otros. Y orando, no usen vanas repeticiones y describe la oración. Dice, orando, perdonen a sus hermanos, porque si no nos perdonará el Padre nuestros pecados. De tal manera, amado hermano, que el Señor quiere que nosotros vivamos santos, pero que esa santidad sea una santidad relacional, donde nosotros estemos unidos en nuestra espiritualidad y en nuestro amor. En nuestro amor. La unidad solo es posible entonces si el Señor Jesús nos hace partícipe de su gloria. Por eso dice el versículo 22, tome nota de esto: la gloria que me diste yo le he dado a ellos, para que sean uno como nosotros somos uno. No hay posibilidad alguna de que nosotros lleguemos a ser uno si el Señor no comparte con nosotros de su gloria, de su naturaleza y de su carácter. Eliane y yo en nuestro matrimonio necesitamos crecer tanto para cada día ser uno. Yo no sé ustedes en su matrimonio, yo tengo todavía tanto que crecer para llegar a ser uno. Y déjame decirles, aunque ustedes den por sentado, nosotros nos acostamos juntos y nos levantamos juntos. Nosotros comemos juntos y a todos los lugares que podamos vamos juntos. Pero que estemos juntos no quiere decir que seamos. El llamado del Señor no es que estemos juntos, es que seamos uno. Aunque por alguna situación no estemos juntos, pero sí que seamos uno. Yo siento ese llamado, ese reclamo del Señor en mi matrimonio, de contigo, y de contigo, y de contigo. Bueno, amado hermano, esta es mi pregunta, hermano. Si me es tan difícil llegar a ser uno con la persona que más amo, que es mi esposa, que compartimos hijos, familia, techo, proyectos de vida, cuánto más no será difícil lograr que todos como iglesia seamos uno. De tal manera que esta es la realidad que tenemos delante. Pero el Señor está con nosotros y el Señor está trabajando en nosotros y el Señor cuenta con nosotros para que podamos ser esa comunidad donde podamos experimentar unidad. Y hay dos veces en este pasaje que Él dice para. Él dice para. Dice en el versículo 21, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y más adelante dice el versículo 23, para que el mundo conozca que tú me enviaste. De tal manera que nosotros vamos a dar testimonio verbal de Cristo, pero en la forma en que nosotros estamos juntos, es la manera en que nosotros acreditamos que lo que predicamos es auténtico y es real. La manera en que permanecemos juntos. ¿Quiere ponerse de pie, por favor, un momento? Y escuche estos versículos 24 al 26. Póngase de pie allí conmigo. Padre, aquello que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Esta es la última característica que quiero decirle acerca de nosotros como comunidad de Dios, como comunidad de discípulos, como iglesia. Somos un pueblo con esperanza. ¿Puedes decirlo?
Somos un pueblo con esperanza. Vivimos con esperanza. Caminamos con esperanza. Nos relacionamos con esperanza. Predicamos con esperanza. Lo que es parcial, lo que ahora profetizamos, lo que ahora simplemente creemos y saludamos desde lejos, será una realidad en nuestras vidas. Amado hermano, Jesús está orando por algo que el Padre no le va a negar jamás. Que donde Él esté, los suyos estén con Él. El cielo no es un estado de conciencia, no es una idea bonita, no es un cuento infantil. El cielo es un lugar concreto, en existencia, en la realidad espiritual. Y Él está diciendo, yo quiero que donde yo esté, los míos estén conmigo. Y el cielo va a ser cielo, precioso y glorioso. El cielo va a sobrepasar nuestra imaginación en belleza y gloria por esta única razón, porque veremos a Dios cara a cara. Fíjense que lo único que quiere Jesús es que estemos allí, pero estemos con un solo propósito, para que vean mi gloria. Cuando nosotros veamos cara a cara a Jesús en gloria, ese conocimiento que fue parcial en las Escrituras y que provocó en nosotros esa unidad, esa santificación, esa vida eterna, ahora imagínense, será un conocimiento personal directo, no por el testimonio y por el instrumento de la Escritura y por el testimonio de los apóstoles, sino de cara a cara, un conocimiento de primera mano. Ese conocimiento de la verdad propia de la gloria de Dios, entonces va a producir en nosotros un estado de glorificación, de santificación completo. Oh, amado hermano, esto es extraordinario. Primera de Juan capítulo 3, dice el apóstol, porque aún no se ha manifestado lo que ha de ser en nosotros, pero cuando le veamos cara a cara, cuando le veamos, entonces llegaremos a hacer todo lo que nos llamamos a hacer. Nosotros somos una iglesia, una comunidad con esperanza. Hemos triunfado sobre el mundo, hemos triunfado sobre el pecado. Lo que hemos creído, Él lo va a lograr en medio de nosotros. Lo único que necesitamos es permanecer. Escuchen esto. Necesitamos permanecer en Cristo. Amén. Felipe, ayúdame con el piano, por favor. Permanecer en la palabra. Dice este pasaje, permanecer en la oración. Necesitamos permanecer en la comunión. El viento contrario va a venir. Las pruebas van a venir. La lucha, el pecado, la tentación va a venir. Pero lo único que necesitamos es permanecer. Un día, yo se lo he dicho, si no lo he defraudado, un día yo lo voy a defraudar. Pero tú lo que necesitas es permanecer. Permanecer. Porque cuando tú permaneces, todas las demás batallas, todas las demás luchas, todos los demás problemas, vamos a comprender que son temporales y pasarán. Pero el Señor permanecerá y Él va a completar y va a perfeccionar y va a lograr su obra en nosotros. Cierra allí los ojos, por favor, y vamos a hacer una oración.